Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Inminente victoria de Rusia contra la Unión Europea y el país del norte. Qatar revela que Europa demorará 5 a 7 años en sustituir importación del gas ruso. Alemania traiciona a la Unión Europea, pagará gas ruso en rublos, lo cual debilitará el dólar. En el contexto de la guerra en Ucrania, se publica vídeos en los que soldados ucranianos se rinden voluntariamente. El presidente estadounidense, Joe Biden, culminó este sábado una visita de 4 días a Europa. En su recorrido, el pasado viernes anunció que Estados Unidos exportaría gas a la Unión Europea, con la finalidad de sustituir la importación del gas ruso. Veamos algunas imágenes del momento en que se anunciaba que Europa le compraría gas a los americanos. Junto con la presidenta de la Comisión, anunció un nuevo acuerdo transatlántico. Estados Unidos acogió con satisfacción la declaración de la Unión Europea a principios de este mes de que reduciría rápidamente su dependencia del gas ruso. Hoy hemos acordado un plan conjunto para lograr este objetivo. El compromiso de Estados Unidos de suministrar a la Unión Europea al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado este año es un paso importante en esa dirección. Muchos pensaron que el problema energético para la Unión Europea se estaba resolviendo, que finalmente se cortaría la dependencia europea del gas del país euroasiático. Hecho que fue desmentido completamente por Qatar. El país árabe reveló que a la Unión Europea le demorará aproximadamente entre 5 a 7 años sustituir el gas ruso. La Unión Europea demorará de 5 a 7 años en reemplazar los envíos de gas desde Rusia, sostuvo el ministro de Energía de Qatar, Saad Cheride Al-Kaabi. Saad Cheride manifestó que la Unión Europea no podrá sustituir el gas ruso de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, tardará aproximadamente de 5 a 7 años, dijo el titular en la conferencia internacional Doha Forum que tiene lugar el 26 y 27 de marzo. Tras destacar que Qatar estaría dispuesto a suministrar gas adicional a la Unión Europea, el ministro matizó que actualmente el 85% de sus exportaciones del gas natural licuado va rumbo a Asia con contratos de largo plazo. Saad Cheride Al-Kaabi recordó que antes del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, su país planeaba vender 60 millones de toneladas de gas natural licuado a Europa, después de aumentar su capacidad de producción a 126 millones de toneladas por año en 2027. El miércoles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que los países hostiles, entre ellos los 27 de la Unión Europea, tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones. El líder ruso recalcó que su país seguiría cumpliendo sus contratos con los volúmenes y los precios establecidos. El precio del gas en el mercado europeo se disparó en los últimos meses, marcando máximos históricos. Actualmente la Unión Europea importa el 90% del gas que necesita, y Rusia sigue siendo su mayor proveedor con el 40% de los envíos. La Unión Europea se ha embarcado en una búsqueda frenética de gas por el mundo, por la pugna geopolítica con Moscú debido a la crisis ucraniana. Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de gas en la Unión Europea alcanzó los 552.000 millones de metros cúbicos en 2021. Definitivamente la Unión Europea está en uno de sus peores momentos, inclusive hace unos días, en la cumbre realizada en Bruselas, se vio como Alemania y algunos países se vieron reticentes a aplicar nuevas sanciones contra Rusia, ya que estaría provocando daño a las economías europeas. Veamos el vídeo. De hecho, las sanciones que se están imponiendo actualmente ya están golpeando de lleno a muchos ciudadanos, y no únicamente en términos de altos precios de los combustibles, sino que estas sanciones a Rusia están teniendo un grave impacto en la Unión Europea. Es un hecho que si acordamos sanciones ahora, más sanciones, la situación es el status quo. ¿Cuál será el próximo paso? El embargo debería ser uno de ellos, porque sabemos que nos va a perjudicar a todos. Les va a perjudicar gravemente, pero también a nosotros. Tenemos que intentar encontrar el equilibrio adecuado. Sumado a este hecho, algunas cadenas de noticias afirman que Alemania, debido a su gran dependencia del gas del país euroasiático, analiza el pago por el gas en rublos, hecho que cobra particular relevancia, ya que como se ha manifestado por numerosos analistas, el pago en una divisa al margen del dólar y los euros potenciará mucho más la moneda rusa del rublo. Alemania había anunciado que se libraría de la necesidad de la importación de gas ruso, pero recién a mediados del año 2024.
El fortalecimiento de la economía rusa, pese a las sanciones, es un hecho inevitable, debido a que los países de la Comunidad Europea no pueden cesar sus contratos, por la gran dependencia que actualmente tienen, que alcanza a más del 40%, estimados en unos 150 millones de metros cúbicos anualmente. El presidente ruso anunció el 23 de marzo que los pagos de gas natural de los llamados países hostiles se realizarán en rublos a partir de ahora. Destacó, sin embargo, que Rusia continuará suministrando gas a otros países, de acuerdo con el volumen y el precio especificado en los contratos firmados previamente. Dado que los países occidentales dificultan que Rusia comercie en dólares, euros y libras, no quedó más remedio que realizar el comercio de gas en rublos, lo que en última instancia no solo beneficiará al país euroasiático a largo plazo, sino también a China. Al vender gas, petróleo y otros productos en rublos, esto limita, o incluso descarta por completo, la congelación de las cuentas de Gazprom, protegiendo así este dinero de las sanciones occidentales. Pero para empezar a obtener rublos para hacer pagos, los llamados países hostiles necesitarán vender moneda extranjera en la bolsa de valores rusa. De esta forma, los ingresos de Rusia no solo provendrán directamente de Gazprom, sino también del mercado de divisas ruso. Se espera que tal medida genere una demanda en rublos, apoyando así el sistema monetario del país euroasiático. El mayor problema que enfrenta Rusia es, si Europa compra energía de otros lugares, incluso a un precio más alto. No obstante, esto expresa las intenciones de Moscú de responder a las provocaciones económicas de Occidente, sobre todo porque es muy probable que esta política de pagos lleve a un aumento del precio del gas en el mercado europeo. En respuesta a la campaña militar de Rusia en Ucrania, los países occidentales han anunciado sanciones a gran escala contra el país, principalmente en el sector bancario. Moscú llama a estas medidas una guerra económica y enumeró a 48 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, los Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Ucrania, Japón, Corea del Sur, Australia y Singapur como países hostiles. En 2021, estos países hostiles pagaron aproximadamente 69.000 millones por gas a Gazprom, la empresa estatal rusa. Para hacer una escala de pagos similar este año, los países tendrán que adquirir alrededor de 6 o 7 billones de rublos. Como explicó el sitio Quartz, hasta el momento, la mayoría de estas naciones hostiles, que compran energía rusa tienen pocas opciones más que continuar con sus compras. Si la demanda de rublos aumenta constantemente como resultado, la drástica caída del valor de la moneda rusa se detendrá e incluso se revertirá. Así, por ejemplo, después de que Putin hizo su anuncio, el rublo ganó un 7% frente al dólar. El medio también explicó que, si los gobiernos occidentales siguen estos caminos, el Banco Central de Rusia no tendrá que gastar sus propias reservas de dólares y euros para apuntalar el rublo, lo cual es bueno, ya que más de la mitad de las reservas extranjeras de Rusia han sido congeladas por sanciones. Los expertos alemanes ya han dicho que técnicamente es posible pagar en rublos, pero lleva tiempo crear algunos mecanismos adicionales para facilitar la obtención y el pago de rublos. Sin embargo, la decisión de los países de la Unión Europea no dependerá únicamente de los aspectos técnicos. Lo más probable es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúe presionando a la Comunidad Europea para que renuncie a las fuentes de energía rusas, aunque esto es prácticamente imposible a pesar de las garantías estadounidenses. Sin embargo, dado que Europa es incapaz de desconectarse de manera realista de la energía rusa a corto y medio plazo, la sugerencia estadounidense solo conduciría a una economía europea debilitada, ya que inevitablemente los europeos pagarían precios exorbitantes por fuentes de energía alternativas. El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, advirtió, según FT, que una prohibición europea de las importaciones de energía rusa desencadenaría una recesión en la eurozona. Además, el canciller del Reino Unido, Rishi Sunak, les ha estado diciendo a sus colegas que el golpe sería mayor, y que rápidamente causaría una recesión en ese país por valor de 70.000 millones de libras, o el 3%, del Producto Interno Bruto en el Reino Unido, dados sus vínculos aún estrechos con la economía de la Europa continental. Esto ocurre cuando Rusia anunció que diversificará sus suministros de petróleo y gas y los países occidentales se niegan por completo a importar. En preparación para esto, las empresas rusas han estado desarrollando nuevos planes logísticos. Aunque Rusia, sin duda, ganará menos, podrá reconstruir la industria petrolera y la economía en general para que no dependa de Occidente. De esta forma, no solo será el rublo el que salga beneficiado, sino también el yuan chino.
Después de que Occidente congeló las reservas de oro y divisas de Rusia, muchos expertos vieron al yuan chino como una alternativa al dólar. La moneda de China se correlaciona con el tipo de cambio del dólar en un 97%, lo que significa que si el dólar sube frente al rublo, el yuan también subirá. Efectivamente, esto significa que el yuan es actualmente casi un reemplazo total del dólar. Como explicó Kurz, es posible que Estados Unidos y la Unión Europea tengan que realizar pagos en rublos a través de una tercera moneda intermediaria, como el yuan. Efectivamente, la demanda rusa de rublos por petróleo y gas estabilizará la moneda rusa al mismo tiempo que apuntala el yuan, debilitando así las sanciones. En el ámbito de la guerra en Ucrania, se ha difundido también hace unas horas vídeos en los que se puede observar cómo algunos soldados ucranianos se entregan voluntariamente al ejército ruso. Se ha señalado que la moral del ejército ucraniano cayó debido a sus constantes bajas. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.